Me voy a comunicar a esa hora con uno de los protagonistas de esta negociación y se trata de Rugero Pérez, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC, en el departamento de Bolívar y vicepresidente nacional de esta central de obrera, de esos sindicatos. Señor Rugero, un placer saludarlo nuevamente. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias a ti, Yair, al canal Cartagena por esta oportunidad para informarle al pueblo colombiano y bolivarense en especial lo que viene sucediendo en la discusión importante del salario mínimo que será para el 2024. Así es, usted está justamente allí en Bogotá, nos conectamos a esta hora, hace 2 semanas estuvo aquí con nosotros, recurre también de manera permanente al estudio, está allá en Bogotá justamente porque está asistiendo a estas rondas de conversación que forma parte de esta mesa tripartita. Bien, la noticia es que lo que plantean los trabajadores, los representantes de los trabajadores es un aumento del 18%, casi 8 puntos por encima de lo que se estima terminará la inflación de este 2023. Es decir, que recuperarían los trabajadores de alguna manera 8 puntos porcentuales del poder adquisitivo frente al tema de la inflación. ¿Cómo llegaron los trabajadores a esta cifra del 18%? Bueno, Yair, es que no solamente el común de la pregunta es cuánto es el aumento salarial, pero nosotros para llegar a ese porcentaje hemos tenido varias sesiones de análisis con grandes especialistas en economía en Colombia. Y incluso las reuniones han sido de manera conjunta con los gremios, con el gobierno, con las centrales obreras, como también con las centrales de pensionados. Y encontramos que los trabajadores en Colombia han perdido el 36% del valor adquisitivo del peso frente a las negociaciones en 33 años de la Ley 50. Entonces, quiero decirte que decir que el 18% es una cifra que aleja la posibilidad de un acuerdo consensuado no es eso tan cierto, porque los empresarios saben muy bien que un capital, sin que haya una mano de obra calificada que lo pueda dinamizar y sea lo que produzca el músculo financiero de la empresa, no es posible que se dé si no hay trabajadores bien pagos, que haya dignidad en el trabajo. Por ello, no solamente decimos que sea el 18%, sino que hemos puesto unos puntos antes del aumento para cuidar el valor adquisitivo del peso de lo que debe ser el aumento salarial. Ejemplo, hemos dicho, tiene que haber una regulación del costo de los servicios públicos domiciliarios. De lo contrario, cualquier valor que se ponga en el salario mínimo es inferior a la realidad de los costos de la canasta familiar. Hemos dicho, no es posible que los combustibles, tanto la gasolina como el ACPM, se vuelvan a incrementar porque eso golpea profundamente todo el bolsillo de los colombianos. No solamente de los trabajadores que menos ganan, son los más golpeados, porque los estratos del 3 hacia arriba sufren menos los golpes económicos que los estratos del 3 hacia abajo. Ahora bien, también hemos dicho que no es posible que se siga hablando de un monto de salario mínimo si no hay una contratación efectiva frente a lo que es el empleo. ¿Y qué es una contratación efectiva? Con dignidad, trabajos con contrato indefinido, porque un trabajador con un contrato de 3 meses, de 6 meses o de 1 año no puede realizar un proyecto de vida. Todos esos son los temas que hemos puesto en la mesa para buscar un acuerdo. Si eso es posible, que el gobierno se compromete, y como lo ha dicho, que se va a comprometer en el tema de la desindignización, o sea, que no se indignicen, que no se le vaya a indexar lo que vayamos a aumentar a todos los productos. Hoy el gobierno ha dicho en la mesa que va a buscar 88 productos que tienen que ver con la canasta familiar ante todo, para que no los golpee el incremento salarial. En ese orden de ideas, nosotros consideramos que poner una primera cifra es abrir el camino para una discusión sana. Una discusión sana es que estamos diciendo, como en toda negociación, hay una proposición, habrá otra contraposición y busquemos los puntos de acuerdo.
Eso quiere decir que usted como representante de los trabajadores sabe que eventualmente esa no sería la cifra que se apruebe o que se concerte o que eventualmente vaya a decretar el gobierno si no se llega a una conclusión entre todas las partes, porque justamente forma parte de esa estrategia de negociación, poner una cifra alta, por llamarle de alguna manera, para que no sea luego la más baja, es decir, haya un equilibrio por la contrapropuesta de los empleadores. En esa perspectiva, ¿cuál fue, digamos, ya mediáticamente se conoce la respuesta de los trabajadores, de los empleadores que la consideran que es excesiva, no excesiva, digamos, alta y que no se ajusta a la actualidad económica del sector productivo? Pero dentro de esa conversación que han tenido con los representantes de los gremios, ¿qué les dijeron? Cuéntenos de alguna manera de lo que se habló ahí al interior de esta reunión. Bueno, hay que aclarar que los gremios no han dicho cifras. Sí, no han dicho cifras, exactamente. Los gremios llegaron con una postura, con una carta, un documento de dejar una constancia en la mesa. Dos, una que la dejó la FENALCO y otro la ESAC. Ahora qué, voy a decirle. Y usted comienza haciéndome la pregunta y pone en el mismo pliego el tema de la negociación del salario y el tema de la reforma laboral. Nosotros, en reuniones anteriores, habíamos llegado a un acuerdo donde el día 15 de enero nos vamos a volver a reunir para buscar puntos de acuerdos y llevarlos al Senado de la República para la reforma laboral. Eso ayer lo incumplieron los empresarios, porque no tenían por qué traer a la mesa la discusión de la reforma laboral, porque eso tiene un escenario propio, diferente a la discusión que nos manda la ley colombiana. Es algo que está en la norma y nosotros tenemos que discutir el salario mínimo y consensuadamente llegar a acuerdos. Y si no lo logramos hacer, el gobierno tiene la facultad de decretarlo. Por lo tanto, la invitación es a los gremios económicos del país, al Banco de la República, que baje las tasas de intereses para nosotros poder de esa manera buscar un acercamiento a una cifra que vayan a presentar los empresarios, porque hasta ahora no han presentado ninguna cifra, solamente se han limitado, después de escuchar los informes técnicos que se han dado de economía, a basarse sobre la inflación y sobre la productividad. Eso ha sido histórico, que sobre esos dos parámetros buscamos el acuerdo del aumento del salario mínimo. Ahora bien, ¿qué han dicho los empresarios? Que les parece que no se puede firmar un acuerdo de salario mínimo si no se tiene clara una reforma laboral. Entonces, quiere decir que para ellos el salario mínimo tiene poca importancia, mostrando con ello una postura mezquina frente a los trabajadores, que son los que realmente les producen las grandes utilidades que las empresas generan. Nosotros estamos de acuerdo que las empresas deben ser robustas. Nosotros propugnamos para que haya mejores y buenas empresas, pero también decimos que los trabajadores merecen que se les remunere lo que realmente deben tener para tener una vida digna. No estamos diciendo que haya una sobrecarga presupuestal de las empresas frente al trabajador, sí, sino que haya un reconocimiento verdadero de lo que es la mano de obra calificada. En eso le estamos apostando y queremos que el pueblo colombiano sepa que estas discusiones tienen hoy en día un contexto filosófico diferente al de discusiones de antaño. Por eso se ha venido y se ha hecho la comparación mundialmente sobre el tema económico y la gran diferencia que hay entre la productividad y los salarios de los trabajadores. Sí. Ese, Yair, es el tema de fondo. El tema de fondo es acercar esa brecha tan distante que hay entre la realidad de consumo que se genera a través del dinero y el dinero que perciben los trabajadores por su mano de obra.
Totalmente, de acuerdo con usted. Sin embargo, también yo vuelvo al tema de la reforma laboral que se empezó a discutir ya en la Comisión Séptima de Senado, para precisar allí, la Comisión Séptima. Y usted dice que de alguna manera se están adelantando a la conversación los gremios porque esa discusión estaba prevista para el próximo año, pero yo no sé, digamos, quien falla en la estrategia de alguna manera puede ser vista o analizada desde ese punto de vista, tiene que ser más bien el gobierno, que fue el que puso ya a rodar el proyecto de reforma laboral en el Congreso, y obviamente los gremios no pueden estar exentos de esa discusión, porque ahí eventualmente va a haber unos cambios que también redundarían en el tema de productividad, en el tema laboral, en el tema de, digamos, de todo lo que invierten en cada uno de los trabajadores. Así que, digamos, en aras del equilibrio de esta conversación, hay que decir, y la pregunta es si cree que quien falla en la estrategia es el gobierno nacional al poner la reforma laboral ya en el tapete y en la discusión, de pronto no en ese escenario, en la mesa tripartita en la que están, pero sí en el Congreso de la República, que por supuesto no puede ser ajeno a una discusión nacional. Mira, Yair, te voy a decir algo. Señor. Efectivamente, hay temas que están diciendo los empresarios que no fueron discutidos, que no fueron relacionados, que no fueron socializados. Con ellos, así es. Ante esa situación, con presencia de la ministra, hemos dicho, busquemos el escenario para discutir los puntos que a ustedes les preocupan, y llegamos a un consenso que será el 15 de enero. Nos volveremos a reunir en Bogotá, en el Ministerio del Trabajo, para entonces buscar acuerdos y llevarlos al Senado para la discusión de esos temas. Pero bien, te voy a decir algo, si los empresarios plantean eso, y con razón de que tengan, de que no fue socializado algunos temas, porque eso sí fue socializado, fue concertado con todos hace mucho rato, entonces, ¿cómo se explican que ellos hace 2 días presentaron en el Senado 2 antiproyectos de la reforma laboral sin siquiera llamar entonces a los trabajadores y al gobierno? Ejemplo, presentó el Centro Democrático un proyecto de archivo de la reforma laboral y presentaron otra contrarreforma. Entonces yo le decía ayer al doctor Jorge de la ESAC, yo le decía, bueno, pero entonces ustedes nos traen al escenario la reforma laboral y dicen que el motivo es que porque no se discutió con ustedes, y ya habíamos discutido ese tema para más adelante. Y también dicen que los temas de política de gobierno no tienen nada que ver con el tema de la discusión del salario, que aquí hay unos tecnicismos que nos arrojan cuál debe ser el salario mínimo en Colombia. Entonces hay una cantidad de temas que uno ve que más que todo es una mezquindad con los trabajadores, históricamente, que ha sucedido. Entonces el llamado de nosotros como Central Obrera es decirles a los gremios, sentémonos a buscar puntos de acuerdo. Tenemos suficientemente capacidad y civilismo para desarrollar las diferencias en el mejor sentido. O sea, construir sobre las diferencias es lo ideal y es el lenguaje que estamos buscando. Creemos que los trabajadores en Colombia, en un momento tan esencial como este, salidos de una pandemia, donde queremos recuperar al país, donde el gobierno le está apostando al país, donde le hemos dicho al Banco de la República que esas tasas de interés de intermediación no pueden ser constantes en Colombia porque no alcanza el dinero para una mejor vida ni para reactivar la economía. Está demostrado, Yair, que el año pasado, que fue el 16% de aumento salarial, eso no generó desempleo. Al contrario, hoy llevamos el desempleo a un dígito. Y es más, tampoco generó que algunas empresas se quebraran porque tenían que pagar un salario más. Al contrario, eso genera más consumo. Eso está demostrado científicamente. Donde tú adquieres mejores salarios, tienes la oportunidad de tener mejores oportunidades de crecimiento económico. A eso le estamos apostando de manera muy sincera. Le hemos dicho a los empresarios que miren cuál ha sido nuestra cultura frente a los trabajadores. Nosotros, las centrales obreras, propugnamos y hacemos lo posible por capacitar a los trabajadores para que tengan sentido de pertenencia en la labor que se realiza. En este momento, te estoy dando esta entrevista desde un salón donde entré, que voy rumbo a un hotel, a una conferencia con trabajadores, donde estará el Ministerio del Trabajo también
en conversaciones sobre derechos humanos, negociación colectiva. Entonces creo yo que estamos en un momento especial e histórico de nuestro país, en un gobierno alternativo que le apuesta a quitar las diferencias tanto salariales como sociales en nuestro país. Dios quiera que se dé un acuerdo, porque lo ideal es que sea una salida negociada, digamos, que todos estén de acuerdo con la cifra del incremento. Eso sería lo ideal, porque eso da un buen mensaje de que todos están tirando hacia el mismo lado y que no hay diferencias. Ese es, digamos, el objetivo, que sea absolutamente claro. La última, señor Rugero, quiero preguntarle cómo es la agenda de estos días, cuándo se vuelven a encontrar entre todos los tres elementos de esta mesa y por favor clarifíqueme si el plazo es hasta este viernes o tienen hasta la semana que viene para buscar ese punto de acuerdo. Bueno, ahora vienen reuniones bipartitas. Nos vamos a reunir hoy, por lo menos voy a estar de 8 de la mañana a 9 y media de la mañana en una conferencia. Y ahí estará también parte del Ministerio del Trabajo. Estaremos hablando para reunirnos y conversar sobre cuál debe ser las alternativas que tenemos para buscar puntos de encuentro. También el gobierno lo va a hacer, o sea, el Ministerio del Trabajo lo va a hacer con los empresarios, y de pronto debe darse alguna reunión entre empresarios y centrales obreras. Vamos a ver, pero no vamos a descansar hasta el viernes, que estamos citados nuevamente por mandato constitucional. Nos toca reunirnos el 15, que es la última reunión de concertación, y ahí podremos buscar si se logra el 15. Si no, parece ser que le escuché a la ministra que seguiremos intentando si no logramos el viernes el acuerdo. Pero agotaremos todo lo posible para buscar realmente llegar el viernes y buscar el acuerdo. También estamos programando una reunión con el presidente de la República para escuchar de la voz del primer mandatario sus opiniones frente a lo que está sucediendo en este tema tan importante para la vida republicana de Colombia. Bien, ahí está la noticia. Las centrales obreras buscan una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, para llegar a un acuerdo definitivo con el tema del aumento del salario mínimo. Señor Rugero, muchas gracias y nos estaremos comunicando también en los próximos días cuando haya humo blanco. Humo blanco, de verdad, de verdad. Pues yo tengo mucha esperanza de que sí. Creo que tenemos unas buenas relaciones con los empresarios. El hecho de que ellos estén en una orilla y nosotros en la otra, por llamarlo así, no somos enemigos, al contrario, en medio de las diferencias que se puedan tener sobre el contexto del empleo y la productividad, tenemos que acercarnos, porque todos debemos jalonar hacia un mismo lado. En un país que le apuesta a la paz total, nosotros somos actores para buscar los acuerdos, que Colombia vive en paz y que la Navidad para los trabajadores, para los empresarios y para el pueblo en general sea una Navidad feliz para todos.